Buenos días. Buenos días. Arturo Ruiz Rodríguez, catedrático de la Universidad de Jaén. Bueno, estamos aquí para que un poco nos cuentes tu trayectoria profesional dentro de la arqueología y, bueno, quizás habría que empezar por los comienzos. ¿Cómo te interesó, por qué te interesó la arqueología? Pues en realidad yo vine al mundo arqueológico un poco de segunda opción, porque había estudiado en Jaén. Durante la enseñanza media me había interesado la historia, pero fundamentalmente la historia contemporánea. Y cuando llegué a Granada, que es donde hice la licenciatura, fui encontrándome con una serie de personas que de alguna forma me fueron marcando. No era especialmente un estudiante vocacional que iba buscando la arqueología, sino que me di cuenta y me encontré de pronto con un marco donde salía al campo, tenías una vitalidad en lo que yo pensaba que era la investigación y que luego más o menos se fue convirtiendo en una realidad. ¿Y estas personas? Pues mira, fundamentalmente uno que fue un poco el maestro de casi toda la gente que pasó por Granada, que era Antonio Arribas. Pero luego en aquellos años, estoy hablando de finales de los 60, coincidieron también otra serie de profesionales, de profesores. Yo recuerdo particularmente uno porque en gran medida lo que bebí de mi formación ideológica y teórica se la debo a él, que es Marcelo Vigil. Era profesor de Historia Antigua, luego acabó en la Universidad de Salamanca, pero tuvo un periodo en el que pasó por la Universidad de Granada y donde se notaba mucho su paso por la Escuela Italiana de Arqueología Marxista. De tal manera que en torno a él, y también muy politizado el tema por el Partido Comunista sobre todo, pues se fue gestando toda una serie de estudiantes que aprendimos mucho de la historia y del conocimiento del materialismo histórico. O sea, ¿fue tu primer contacto con el marxismo, con las teorías marxistas, fue ya en la universidad a través de él? ¿Recibiste más influencias? Bueno, yo había recibido en cierta manera influencias era muy difícil. El momento político, claro, en el que estabais viviendo. Era muy difícil en los años 60 no estar recibiendo influencias de un lado y de otro continuamente. Digamos que en el mismo Jaén, que no era una ciudad especialmente politizada, pero tú estabas metido en un mundo de campesinos, de olivareros y en el que caía de vez en cuando, aunque no te llegara de manera muy directa, pues una célula del PC que acababa en la cárcel en una noche, y todo eso, como era natural en los institutos, llegaba. Había movimientos cristianos, sobre todo en aquella época, cristianos progresistas, que los vivías, porque estaban cerca de ti. ¿Y cómo influyó esto, esta situación, estas influencias en tu propio quehacer arqueológico? Sí. ¿Es posterior o ya desde el primer momento influyó? Pues prácticamente desde que llego a la facultad empiezo a tener una actividad, aunque política. Política, pero... Pero al mismo tiempo estoy en formación, con la formación arqueológica. De tal forma que casi diría que en realidad mi mayor actividad política se produce cuando, terminados los estudios en la Universidad de Granada, paso a ocupar una plaza en el Colegio Universitario de Jaén. Y encuentro con una serie de compañeros que más o menos se movían en la misma órbita de pensamiento político teórico, aunque en disciplinas muy diferentes. Y ahí, digamos que por lo menos hasta el 75, hasta la muerte de Franco, el elemento dominante en ese momento es la política. Pero con la muerte de Franco hay un elemento que yo creo que no se ha valorado suficientemente, y es que muchos profesionales que habían estado hasta ese momento en la lucha contra Franco vuelven a su profesión. Quizás yo me pueda contar entre uno de ellos. Yo estuve militando hasta el 78, pero prácticamente en el 78 ya dejé la línea política y tratábamos de verter sobre la profesión en la que estábamos nuestra formación y nuestro pensamiento teórico. Y ahí yo creo que hay un periodo muy rico. En mí se produce fundamentalmente entre el 78 y el 83, 84, 85, en el que buscamos una alternativa en la arqueología
a lo que era la arqueología tradicional, que para nosotros representaba la arqueología conservadora. ¿Y esto lo reflejaste en publicaciones, en teorías y en la práctica también? ¿En Sí, la sí. práctica arqueológica cómo pudo influir esta teoría marxista? Bueno, ¿O influyó? A lo mejor no influyó. no lo sé, eso tendrá que decirlo el tiempo. Yo creo que hay un momento muy importante que se produce en las etapas previas, a partir del 78 creo yo, en las etapas previas a la definición de lo que son los foros que se crean como arqueología alternativa a la que existía en ese momento. ¿Qué son? Para mí, bueno, hay un momento clave porque marca el punto de partida, que es Soria, en el año 81, cuando Soria tiene un antecedente, que es una reunión, o una serie de reuniones que se hacían en el ámbito de la historia antigua en Oviedo, y que en Cantabria hubo una última reunión, al menos yo ya no volví más a las reuniones de Oviedo, en la que había una serie de prehistoriadores, recuerdo, ya mi memoria me falla, pero recuerdo a Vicente Lur, por ejemplo, y ya planteamos la posibilidad de crear un foro que planteara una alternativa a la arqueología que en ese momento había, que era una arqueología tremendamente de carga metodológica positivista y dominando por el historicismo cultural como el elemento, digamos, patente, pero donde sobre todo estaba muerta, es decir, no había ni siquiera movimientos dentro de ese propio ámbito teórico. Y de ahí salió Soria. Vicente luego se movió con Manolo Fernández Miranda, que fue el que organizó la reunión de Soria, y en Soria ya sí coincidimos mucha gente que no sabíamos que estábamos en esa onda de intentar cambiar. O sea, estas reuniones sirvieron, digamos, para unar, para que os conocierais varios, trabajando con una serie de orientaciones semejantes para juntaros. Sí. Y sí, no éramos de la misma ideología, sí. Pero en aquella época se llevaba mucho la confluencia durante un tiempo de pensamientos muy distintos. Estaba el ejemplo político de la Junta Democrática, y entonces lo que se produce en cierta manera es una alianza de muchos pensamientos arqueológicos dirigidos sobre todo a cambiar el modelo que había, que no nos gustaba. Y de ahí van saliendo como líneas específicas. La que yo viví concretamente es la de la arqueología espacial, sí, que nace en Soria cuando Paco Burillo, Gonzalo Ruiz Zapatero nos decidimos juntar, venimos a la Complutense a una reunión y desde aquí se lanza ya la reunión del 84, que es la primera de arqueología espacial. De Teruel. De Teruel, sí. Vale, o sea que hay más personas detrás de Paco Burillo organizando la reunión de Teruel. Sí, sí. Vale. Yo quiero recordar que por lo menos fue aquí una reunión, vinimos de pronto un día y creo que fue José María Blasquez que dijo, pero ¿qué tenéis? Una reunión y tal. Pero ¿tenéis un sitio donde reunir? Pues mira, la verdad es que no. Y entonces nos dejó un seminario que tenía él en el Departamento de Historia Antigua y allí estuvimos bastante gente. Yo quiero recordar que había como 6 o 7 personas. Estaba Enrique Cerrillo, estaba Gonzalo Ruiz Zapatero, estaba Víctor, creo que estaba Víctor, estaba Paco Burillo, estaba yo, Manolo Molino. Es decir, había toda una serie de gente que luego nos dejó atrás porque el número se multiplicó cuando llegamos a la primera reunión de Teruel. Y yendo hacia Jaén, tú formaste un grupo de alumnos, empezaste con proyectos. ¿Cómo verías tu aportación a la arqueología dentro del panorama andaluz y español de lo que hiciste, el tipo de proyectos que hiciste y bueno, al grupo que formaste? Bueno, el grupo tardó mucho en formarse porque durante muchos años estuve yo solo, no me permitían tener a nadie más allá. Era una asignatura que se daba de prehistoria en el primer año de geografía e historia y no daba para 2 profesores. Pero es verdad que a partir de un momento vuelven algunos alumnos de Granada y empiezan a vincularse a las excavaciones que tenemos y el grupo ya empieza a consolidarse de alguna forma. Mi aportación a la arqueología, yo creo que el tiempo lo tendrá que decir porque sería muy injusto que yo dijera lo que pienso realmente en ese sentido. Seguramente no tendría ni siquiera razón. Lo que sí estoy convencido es que uno de los elementos fundamentales que se produce
en el tema de nuestro trabajo desde Jaén en el tema arqueológico es una debilidad del propio sistema, y es que la prospección estaba maltratada, porque se consideraba que era una aproximación para buscar un sitio arqueológico que luego después ibas a excavar. Y eso cambia a partir de casos como Jaén. Nos llamaba mucho la atención en la primera reunión que había aquí de arqueología espacial, como la mayor parte de la gente que estábamos allí sentados, exceptuó el caso de Víctor o de Manuel Gonzalo Ruiz Zapatero, pero era muy significativo que está la Universidad de Extremadura, el Colegio Universitario de Teruel, el Colegio Universitario de Jaén, es decir, gente que no estábamos consolidados como con proyectos reconocidos que supusieran dinero para poder hacer excavaciones arqueológicas. Y yo creo que eso de alguna forma nos fue dirigiendo a mirar a la prospección, que tenía mucho más de trabajo individual no, trabajo más barato, y donde además podía incorporarse la gente a acompañarnos en la labor, ¿no?, arqueológica. Y ese sí que creo que no solo Jaén, sino también Teruel, Extremadura, Santiago, luego por otro lado con Felipe Criado, al final acaban generando un campo que fue uno de los elementos que rompe con la arqueología tradicional. Estábamos hablando de arqueología espacial. Dime cómo llegaste tú a la arqueología espacial, porque bueno, entonces tú sabías francés, no sí. Inglés. ¿Cómo pudiste entender, cómo te llegó la información? Bueno, me llega sobre todo lo que hace referencia al tema de lo que es la renovación arqueológica y la nueva arqueología, a través de una serie de separatas, fotocopiadas, de autores como Rivera Dorado, que circularon, no sé cómo me llegaron, pero circularon, y en el caso de Binford, por ejemplo, la primera lectura que hago es ahí. Luego, con un buen diccionario y echando mucho tiempo, pues me apañaba también incluso con el inglés, pero, por ejemplo, los trabajos de Hodder o de Clark, los primeros, los hago así, los entiendo así, o creo que los entiendo. Pero realmente mi objetivo no es tanto tomar bueno, luego también a través del mundo latinoamericano, que hay también. ¿Cuándo te pusiste en contacto con el mundo latinoamericano? ¿Cómo? Sí, pues yo creo que a principios de los 80 ya tengo los primeros contactos, sobre todo con los investigadores marxistas de América, Felipe Bate, Manolo Gándara, Lucho Lumbreras, es decir, hay toda una serie de autores que en ese momento estaban ya empezando a venir a España también, y de ahí surge un poco la relación con ellos. Vale. Pero ellos, por ejemplo, lo que para nosotros era lo nuevo, que suponía el tema de la nueva arqueología, que ya no era tan nueva a principios de los años 80, pues sin embargo, para ellos era lo contrario, era lo viejo. Y recuerdo el artículo de Manolo Gándara con el tema de la vieja nueva arqueología. En la medida en que ellos eran críticos porque identificaban ideológicamente la nueva arqueología como la representación del neoimperialismo en Latinoamérica. Y aquí no, aquí era un poco el pacto anti arqueología tradicional y conservadora. Después tuviste una época dentro de la Junta de Andalucía. ¿Cuál fue tu aportación dirigiendo la arqueología dentro de la Junta? Era una dirección, en realidad la dirección política era de Bartolomé Ruiz, que era el director general y que fue el que me llamó para que fuera durante unos 10 años el presidente de la Comisión Andaluza de Arqueología. Fue una apuesta muy bonita en la que tratamos de llevar a la práctica esos nuevos marcos teóricos y prácticos que habíamos desarrollado en nuestro conocimiento teórico de la arqueología, en nuestra práctica de la arqueología, tratarlo de llevar a la gestión. Y sobre todo llevar, por ejemplo, el concepto de prospección equiparado ya al concepto de excavación, romper con el dominio absoluto del concepto de estratigrafía y de excavación tipo Wheeler, imponiendo o relegando los modelos de sondeos estratigráficos a una forma de excavar
que no tenía que ser necesariamente o dar la idea de lo que era el concepto de excavación como tal, poniendo un número de años y con objetivos definidos. Y bueno, yo creo que el modelo funcionó al principio porque hubo dinero. Cuando el dinero empezó a fallar y la arqueología se convirtió en una enemiga de determinadas decisiones de gestión urbana, pues el modelo se tambaleó. ¿Y esto te llevó a dejarlo o no? ¿Cómo fue el final? Pues el final fue por agotamiento, porque sí. Bueno, primero empezaron a surgir ya toda una serie de problemas encadenados: en Málaga la Plaza de la Marina, en Córdoba la Avenida Gran Capitán, que ya eran problemas de choque urbano, había que recambiar otra vez. Habían pasado 10 años y había que cambiarlo el tema. Pero yo por lo menos ya no vi tan firme políticamente a la Junta como para defender las nuevas vías que se abrían. No estaban ya tan convencidos como lo estaban al principio. Quizás por esa razón, por agotamiento, porque la persona también que me llamó para contar conmigo, fue Bartolomé Ruiz, ya se había ido, pues, y porque además llevaba ya 10 años y considero que estar muchos años en un sitio tampoco es bueno, pues por todas esas razones decidí alejarme un poco. ¿Qué otros aspectos de tu investigación querrías resaltar? Sé que has estado haciendo trabajos en historia de la arqueología, también algo en gestión. Sí, pues bueno, en gestión, lógicamente, el periodo que me hizo estar en la Junta... Pues, ¿aunque nunca escribiste sobre esto? Sí, hay 2 o 3 trabajos sobre el tema de lo que... incluso anunciando la crisis ya del modelo y que había que cambiarlo y todo eso. Y en el caso de la historia, de la historiografía, me ha llamado siempre la atención, porque creo que muchos de los problemas que nos planteamos, aparentemente ajenos a lo que sería nuestra tradición, la tradición de nuestros ancestros arqueológicos, está precisamente en conocer mejor el tema arqueológico, la historia de la arqueología, y hacerlo también para los problemas políticos que existen en la actualidad. El tema del nacionalismo, por ejemplo, me parecía un tema que tenía gran parte de los problemas planteados desde el ámbito arqueológico, y estuvimos trabajando en un proyecto europeo que fue AREA, precisamente con este tema de los nacionalismos. Y luego sigue siendo prioritario para mí el reconocimiento de la sociedad y la desigualdad, cómo nace la desigualdad en la sociedad, y creo que la sociedad iberia, que es la que constituye la base de nuestra línea de trabajo, es donde tenemos que encontrar, o donde debemos de insistir para encontrar todo ese tipo de problemas que define la sociedad desigual que vivimos. Para terminar, si tuvieras que cambiar algo en la arqueología española, ¿qué cambiarías? Pues a lo mejor todo o a lo mejor nada, me explico. Hay que cambiar muchas cosas, sobre todo ahora ya empieza a definirse lo que es una formación en arqueología que hasta ahora no ha existido. Creo que eso es un elemento fundamental que va a cambiar mucho el futuro, pero yo creo que sobre todo hay que trabajar mucho en la relación de lo que es la transferencia de los resultados de la arqueología hacia la sociedad. Lo que va a hacer que la arqueología sea útil, tenga un valor y que permita cambiar la sociedad en la medida en que pueda cambiarlo, es precisamente en las formas de transferencia. Por eso no me preocupa abrir la arqueología a cualquier tipo de campo que genere posibilidades de difusión. ¿Qué cambiaría entonces? Pues seguramente si empezara ahora insistiría más sobre todo el tema de la transferencia de datos. Hemos sido muy elitistas como gestores de conocimiento, pero al mismo tiempo los tiempos de una disciplina son los tiempos de esa disciplina y van con su contexto, y por lo tanto pues seguramente son los que se volverían a repetir si volviéramos a vivir la misma situación. Muchas gracias. ¿Entra otro?